expositor de hoy. Amén. Entonces váyase a la tercera lección, titulada Uno semejante al Hijo del Hombre. Hoy vamos a estudiar la clase hoy. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 1. Los versículos que vamos a estudiar es del versículo 9 al versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. Amén. ¿Lo tienen? Amén. ¿Quiénes tienen Biblia? ¿Usted no tiene Biblia, César? Amén. No, vamos a conseguirle uno entonces. Mira ese imán. Oh, tiene razón. Apocalipsis capítulo 1. Ahí se va a centrar la clase. Capítulo 1, versículo 9 al 20. Vamos a estar estudiando el tema, la tercera clase, que está titulada Uno semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante al Hijo del Hombre. El tema de la unidad, la cual vamos a tratar hoy, se encuentra, está titulada El mensaje de ayer y hoy para la iglesia del siglo XXI. En toda la clase que hasta ahora hemos dado, en las dos anteriores, ese es el tema de la unidad, el tema céntrico, que el libro de Apocalipsis es un mensaje, el libro contiene un mensaje de ayer, de hoy y para la iglesia hoy presente, la venidera. Ese es el mensaje de la unidad, el cual vamos a tratar. También la idea fundamental o la afirmación fundamental para tener una experiencia profunda viendo a uno semejante al Hijo del Hombre, es necesario estar en el Espíritu. Oiga lo que le estoy diciendo, oiga lo que El Espíritu dice en las lo que iglesias. el Espíritu dice a las iglesias. Para tener una experiencia profunda, viendo a uno semejante al Hijo del Hombre, es necesario estar en el Espíritu. Cuando dice estar en el Espíritu, es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario. ¿Qué usted entiende por necesario? Levantando la mano. ¿Qué usted entiende por algo que es necesario? No lo levanten todo, la verdad. Ya vamos 3 clases. Yo creo que ya esa timidez tiene que soltar. ¿Quién levanta la mano? César, ¿qué usted puede entender por necesario? Algo que es necesario. Que debe hacerse. ¿Cómo? Que debe hacerse. Que debe hacerse. Qué fácil. Debe hacerse. ¿Quién más? José, usted que está ahí en la cámara, ¿qué usted entiende qué usted entiende por algo que es necesario? Algo que tiene que uno, que se necesita. Algo que debe hacerse, algo que se necesita. Es decir, que debía de hacerse, debe de ser estar en el Espíritu, se debe de estar en el Espíritu y se necesita estar en el Espíritu para entonces tener una experiencia profunda y ver a uno semejante como el Hijo del Hombre. Versículo para meditar, para tener una experiencia profunda viendo a uno semejante. Ok, ya dijimos eso. Objetivos a alcanzar al estudiar esta clase. Después de estudiar esta lección, el alumno conocerá que en medio de la tribulación, la persona que adora a Dios en el Espíritu puede tener una experiencia profunda de la revelación divina. En medio de la tribulación, la persona que adora a Dios, es decir, la persona que adora a Dios en medio de un tiempo, un momento de tribulación, está diciendo aquí, puede tener una experiencia profunda
de la revelación divina en tiempos de angustia. También analizará la relevancia de recibir una visión de parte de Dios a pesar del sufrimiento y la persecución. Va a tener la oportunidad de contemplar la relevancia de recibir una visión de parte de Dios a pesar del sufrimiento y la persecución. También valorará el cuidado amoroso de Dios hacia su iglesia. Si ustedes notan, Juan, cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, el objetivo de Dios alcanzar eran las iglesias, no a Juan, sino a las iglesias. La revelación se la iban a dar a Juan, pero el fin de la revelación iba a llegar a las iglesias que estaban en Asia Menor. Entonces, vamos a leer antífonalmente los versículos la cual componen esta clase de hoy en día, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen uno. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Amén. Amén. La palabra de Dios la leemos bajo el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, todos juntos. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Jesús. Es una clase bien interesante, bien hermosa, diría, y bien provechosa. Vamos a sacar el mayor provecho que podamos a esta clase. La clase se va a dividir en 3 puntos. El primer punto va a tratar sobre la experiencia de Juan en la isla de Patmos, que va a estar en lo que son los versículos del 9 al 11. Ese es el primer punto que vamos a tratar, dividido en 2 partes. La parte A, circunstancia en la que Juan tuvo la revelación. ¿Cuál fue la circunstancia en la cual Juan se encontraba cuando tuvo la revelación? El lado B es que Juan, estando en el Espíritu, Juan escuchó una voz como de trompeta, pero estaba en el Espíritu. Esa es la parte B del primer punto. El segundo punto va a tratar la visión de Cristo resucitado, revestido de majestad, cómo Juan lo vio en esa visión. Va a estar dividido en 2 partes. La parte A, la voz se identificó como el Alfa y la Omega. El pasaje que leímos dice que él se identificó a Juan como el Alfa y el Omega. El Alfa en griego es la primera letra del alfabeto. Alfa es la A en nuestro idioma. Y Omega sería como la Z, que es la última. Es decir, que es la plenitud. Cuando Cristo le dice: yo soy el Alfa y el Omega, lo que le está diciendo a Juan:
yo soy el que subsiste por sí mismo. Fue la misma palabra que Dios, cuando se reveló a Moisés, le dijo. Cuando Dios se le revela a Moisés, que Moisés le pregunta, ¿quién le dijo a Israel quién me envió? Dios le dice, dile a Israel que el yo soy te envió. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es, dile que el que subsiste, el que tiene vida en sí mismo, te envió. Por eso Jesús dijo en una ocasión, nadie me quita la vida, sino que yo la doy, pero yo tengo la potestad de volverla a recibir. Amén, iglesia. Amén. Entonces, ese alfa y omega, vamos a tratarlo ahí en la parte A del punto 2. La otra parte, que es la B, la visión del Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué significado tiene eso? Porque Él dice, yo soy el que estoy el que me paseo entre el candelero, entre los 7 candeleros. Yo soy el que me paseo ahí en medio de ellos. Dios dijo algo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios le dijo, cuando Dios le exhorta a Israel a ser santo, Dios le dice el por qué deben de ser santos. Dios le dice, ustedes deben de ser santos y no puede haber inmundicia en medio del campamento de ustedes porque yo me paseo en medio del campamento de ustedes. Es la misma palabra que Jesús le está diciendo a Juan. Dice, yo me paseo, yo camino entre los 7 candeleros, es decir, entre la iglesia, yo me paseo, yo camino entre mi iglesia. Entonces vamos a tratar esa parte también. El tercer punto, la reacción de Juan en medio de la visión, cómo Juan reacciona y el mensaje recibido. Vamos a dividirlo en 2 partes. La parte A es una experiencia de profundo significado y la parte B, el significado de la palabra de Cristo para Juan y para la iglesia. Juan no entendía. Entonces, vamos a dar la introducción ya para entrar en detalles en lo que es la clase. El hermano José, ustedes van a estar leyendo algunos versículos bíblicos que yo le voy a ir diciendo y el hermano José se va a acercar con un micrófono ya para que se escuche, porque personas me han dicho que cuando ustedes opinan no se escucha bien, el que se escucha soy yo por el micrófono, pero vamos a suplir ese micrófono para que todo salga bien. Y es lindo, y personas sean bendecidas también. Hay personas que ven esas clases y son bien edificadas. Amén. Amén. Entonces, la revelación que tuvo Juan en el Apocalipsis posee profundo significado debido a las circunstancias que rodeaban aquella época de profundo sufrimiento para la iglesia. Los cristianos fueron perseguidos y martirizados por los romanos debido a su evangelio. Juan era uno de los últimos testigos de Jesús de haberle conocido y caminado con él. El emperador Domiciano había exilado a Juan a la isla de Patmos y allí recibió la visión de Cristo resucitado, en gloria y revestido de poder. Esta experiencia poseía un gran significado para Juan y para la iglesia que estaba en aflicción. Eso tenía un gran significado. ¿Por qué? Recuérdense la clase pasada. Yo le decía que la revelación trae nos posiciona, nos da una autoridad, nos da un poder, nos da una confianza, nos da una fe, nos afirma nuevamente. Cuando a usted se le recuerda, cuando usted se le manifiesta ese a quien usted sirve, eso le da en cierta manera un ánimo, un aliento, un refrigerio para que usted entonces esté apto para enfrentar los procesos de la vida como cristiano en esta tierra. Entonces, era necesario que Cristo se les revelara o la iglesia recibiera la revelación del Cristo resucitado, de la esperanza que la iglesia profesaba en ese entonces. ¿Por causa de qué? Por causa de las persecuciones. Las persecuciones debilitan a muchos. La revelación fortalece a muchos. ¿Me escucharon bien lo que le dije? Amén. Las persecuciones habían debilitado a muchos. Necesitaban entonces, para ser fortalecidos, ¿qué?
revelación. Por eso entonces, Dios en su tiempo propicio, en su tiempo perfecto, en su tiempo oportuno, envía a su ángel para que el ángel le dé la revelación a Juan y Juan se la dé a la iglesia. Amén. Amén. Entonces, vamos a entrar en detalle. Yo quiero que alguien me busque a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, y lo agarre ahí, lo tenga ahí reservado hasta que yo le diga. El punto 1 que vamos a tratar es la experiencia de Juan en la isla de Patmos. ¿Qué experiencia tuvo Juan en esa isla? Recuerden que Juan no estaba de vacaciones en esa isla. Juan estaba desterrado, Juan estaba, en otras palabras, Juan estaba preso en ese lugar. Juan no tenía libertad, Juan no tenía esperanza, humanamente hablando, de volver a recibir su libertad, de moverse libremente. Juan no la tenía. Pero en ese proceso de vivencia de Juan, es donde Juan, en esa circunstancia donde Juan recibe la revelación de Jesucristo. El versículo 9, ahí es que se encuentra específicamente la parte A, donde vamos a hablar ahora. Circunstancia en la que Juan tuvo la revelación. Juan había sido desterrado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Ese era el emperador que estaba reinando en ese entonces, o imperando en ese entonces, cuando Juan estaba en Patmos, en la isla de Patmos. El rey, el emperador, como dije en la clase pasada, quizás creía que le estaba haciendo un daño a Juan, le estaba haciendo un mal a Juan, humanamente hablando, se puede decir que sí. Lo que parece que él ignoraba es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y en Juan se cumple esa palabra. Juan había sido desterrado por ese emperador. Dice que Juan fue más adelante liberado y llevado nuevamente a Éfeso. Ahí fue donde Juan vivió los últimos años de su vida, en Éfeso. En Éfeso, en el año 99 después de Cristo. Allí vivió en paz y murió a la edad de 80 años durante el reinado del emperador Trajano. Ahí fue que Juan entonces falleció en Éfeso, habiendo servido a Jesucristo durante 50 años. En este lazo de años, muchos de sus compañeros fueron martirizados. Y yo le voy a contar algo aquí de todos los compañeros de él que caminaron conjuntamente con él en Cristo, cómo esas personas murieron, cómo fueron martirizados. Dice, Jacobo, Felipe, fue atado a un poste, apedreado y crucificado en Hierápolis, Frigia, 50 años después de Cristo. Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado del templo, apedreado y azotado con un garrote hasta matarlo, 63 años después de Cristo. Este hombre padeció ese martirio. Marcos, ustedes han escuchado de Marcos, murió martirizado en Alejandría, 64 años después de Cristo. Pablo, como todos conocemos, fue decapitado bajo el emperador Nerón. Ustedes saben que ese emperador era malísimo, bien malo. Pablo murió a manos de ese emperador. Todos sabemos la manera que Pablo murió. Pablo fue decapitado. Pero en la Biblia... Sí, tiene que levantar la mano. Pastor, sí, disculpe. Pero en la Biblia no habla de la muerte de los discípulos, sí, excepto Esteban y bueno, Jacob. Recuerda, hay libros a través de la historia de la iglesia que narran los acontecimientos históricos de la iglesia, no de la palabra de Dios, sino de la iglesia, la historia de esos hombres y mujeres de Dios que dieron su vida por causa del Evangelio. Por ejemplo, te recomiendo un libro que habla sobre la iglesia primitiva. No recuerdo bien el nombre, más tarde te lo doy el nombre. Lo leí, bien interesante, bueno, que habla de toda la historia de la iglesia, desde los primeros discípulos de Jesús
hasta los años no muy lejanos de ahora, de este siglo XXI. Habla de muchos acontecimientos, habla de muchos avivamientos al pasar de los tiempos de la iglesia, habla de muchos procesos de la iglesia, de sus altas y de su baja, en esas historias de la existencia de la iglesia después de Cristo. Recuerden, siempre lo he dicho, el estudiar, el escudriñar, o mejor dicho, el estudioso, cuando va a estudiar, el erudito, cuando va a estudiar la Biblia, tiene que estudiar historia también, cosas que no están en la Biblia. La Biblia da una aclaración bien contundente cuando dice: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en este mundo. Es decir, que lo que te está diciendo, y por eso también Lucas dice, indagando, investigando diligentemente, pude entonces poder escribir y enviarle al excelentísimo Teófilo. Todas esas cosas no estaban escritas, pero él tuvo que investigar. Historia, eso se llama historia. Entonces, por eso se entiende, por eso se conoce el resultado de la vivencia de todos estos hombres de Dios, aunque no están en la Biblia, pero sí la historia avala, respalda esos acontecimientos. Entonces, Pablo, como decía, fue decapitado por Nerón 69 años después de Cristo, y Pedro fue crucificado en Roma. Andrés fue crucificado en Patros, Acaya, 70 años después de Cristo. Tomás, ¿ustedes se acuerdan de Tomás? El que dice, no, yo tengo que verlo, meter mi mano en su costado y palpar sus manos, los clavos, para yo creer. Ese Tomás, ¿qué pasó? dice que ese Tomás fue echado al horno de fuego por salvajes de Calamina. Oiga, ese Tomás, ¿por causa de quién? De Cristo. El Evangelio. De ver la disposición de esas personas en mantenerse firme en su fe, estable, fundamentado en la fe, en la roca. Pedro fue crucificado en Roma, Andrés fue crucificado en Patros, Tomás fue echado al horno de fuego, también como decía. Lucas, el escritor del libro de los Hechos y el escritor del Evangelio según San Lucas, dice, fue colgado de un árbol de olivo en Grecia. Oiga, fue colgado. Esa gente, esos seguidores de Cristo, que hoy lo vemos como héroes, lo vemos como grandes en la Biblia, valientes, todos esos hombres murieron de una manera no digna. Cuando digo no digna, que no se lo merecían morir así. No merecían, por eso la Biblia dice que la tierra recibió hombres de Dios, que la tierra no era digna, los seres humanos no eran dignos de recibir a esas personas. Está hablando de todos esos mártires, de todas esas personas que murieron por causa del Evangelio. Entonces, una persona que no estuviera en el Espíritu no podría soportar ver a tantos cristianos martirizados para servirle a Jesucristo. Se va la razón de una vez. Yo no sé si usted ha escuchado personas que están pasando un proceso, están pasando un momento difícil, le están creyendo a Dios, están orando a Dios. Se escucha cómo respira. Y siempre esas personas que están dispuestos a esperar en Dios, no le falta otra gente que le diga, pero mira, vamos a resolverlo de esta forma mejor, vamos a hacerlo así. No le faltan personas que aparezcan así, con el plan, con el propósito de que usted no espere en Dios, de que usted no espere el tiempo propicio de Dios. Bueno, Juan fue así. Juan esperó en Dios por causa del Evangelio. ¿Por qué causa Juan estaba desterrado en la isla de Patmos? Era por causa del Evangelio, no era por otra causa. El apóstol Pedro dijo algo interesante. El apóstol Pedro dijo en una de sus cartas, ¿quién tiene Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14? Amén. Léalo, póngase de pie. Espere que le pongan el micrófono.
3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es el apóstol Pedro hablando en una de sus cartas. Dice, bienaventurados cuando estén pasando procesos difíciles. Pero ¿por causa de qué? Por causa del Evangelio. Hay personas que se buscan su problema por estar en otras cosas, no por causa del Evangelio. Sufren porque se lo buscan. No sufren por una causa justa. ¿Están entendiendo? Por eso le decía que Juan estaba sufriendo porque estaba apegado a hacer la voluntad de Dios. Hay personas que se apegan a hacer la voluntad de Dios, están padeciendo por hacer la voluntad de Dios, pero siempre aparece uno a hablarle al oído, mira, pero no, tú no tienes necesidad de estar padeciendo eso, párate de ahí, vamos a hacerlo así, ven, que no tienes necesidad tú de estar sufriendo. Por eso, no, hombre, Dios entiende. Oye, he escuchado mucha gente que dice eso. No, Dios entiende, Dios sabe. Claro que Dios entiende y Dios sabe. Lo que tenemos que entender y saber somos nosotros, no Dios. Entonces, Juan, esos son los que son guiados por el Espíritu, que pueden caminar así. Por eso es necesario, como decía al principio de la clase, y como usted, César y José, describieron el término de ser necesario, que era algo que se tiene que hacer. Por eso es necesario usted caminar en el Espíritu, porque las cosas del Espíritu, para el que es racional, para que el que camina según la carne, le es locura, dice la Biblia. No tiene sentido. No tiene sentido que eso lo decía Nerón también en la historia. Cuando usted lee la historia de la iglesia, Nerón trataba a los cristianos como si fueran locos, como si fueran gente demente. Y el Evangelio, dice la Biblia, que es locura para los que se pierden, no para los que se salvan, sino para los que se pierden. Como Juan esperó, estaba en una condición de tribulación, en una condición de persecución, esperó en Dios. Y dice la Biblia que cuando llegó el momento de Dios, donde Dios iba a tratar con Juan, entonces lo que Dios hace es que mueve el espíritu de Juan. Miren, cuando uno está caminando agradando a Dios, sucede algo. Sucede algo. Y es esto. Cuando usted quiere, se le despierta el interés de usted agradar a Dios. Es algo que se está despertando en usted, la cual provino de Dios, no del hombre, porque dice la Biblia que nada bueno hay en nosotros por sí mismo, pero dice que todo don perfecto procede de Dios, y Dios es el que hace el querer como el hacer en el hombre, en el corazón del hombre. Dios hace que nazca eso, que eso despierte. Por eso dice el libro de Esdras, si usted lo lee, el capítulo 1, versículo 1, empezando, dice, y despertó Dios el espíritu de Ciro. Cuando usted escudriña la historia de Ciro, ¿qué fue el interés que Dios despertó? Dios despertó que Ciro sea un instrumento para que el pueblo de Israel vaya a Jerusalén y levante el culto a Dios. Entonces Dios despierta ese interés, pero es despertando algo en el hombre que está. Eso le pasó a Juan. Juan está ahí en ese lugar desterrado, está esperando en Dios, y Dios le responde y comienza entonces a mostrarle en el área donde Juan estaba siendo fortalecido y esperando. ¿Qué era dónde? En el espíritu. Juan en la carne, ¿usted cree que iba a soportar ese martirio? Pero si Pedro en la carne vio cuando a Jesús lo agarraron en el Getsemaní y lo azotaron, y vio los instrumentos que usaban, cuando le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos, Pedro dijo, yo no soy de ellos. ¿Ustedes entienden? Sí. Pero Jesús se lo había predicho, pero Jesús dijo algo interesante. Jesús dijo, cuando tú te vuelvas a mí.
Entonces, cuando tú te vuelvas a mí, tú vas a entender lo que tú debes de hacer. Tú vas a entender todo eso. Entonces, ¿qué le digo con eso? Para concluir la parte A. Pablo dijo en el libro de Gálatas capítulo 5, empezando el versículo 16, pero específicamente en el 19. Los frutos del Espíritu. Pero en el 16 en adelante, cuando comienza a hablar de las obras de la carne, él dice al principio, digo pues, andáis en el Espíritu y no en la carne. En el Espíritu. Pablo, recuérdense algo. ¿Qué experiencia tuvo Juan en la isla de Patmos? ¿Qué experiencia? ¿Dónde fue llevado Juan? ¿Dónde fue llevado, trasladado Juan? Ustedes pueden hablar. ¿A dónde? ¿Pero a dónde? ¿A qué lugar? Al cielo, ¿verdad? Al cielo, ¿verdad que sí? Dice que él de momento subía al cielo y de momento volvía a la tierra. Pero Juan era transportado en el Espíritu a esos diferentes lugares, tanto al cielo como a la tierra. Y tuvo experiencia. Entonces el apóstol Pablo dice algo interesante, pero el apóstol Pablo lo dice porque él sabe, porque él experimentó eso. El apóstol Pablo dice, andáis en el Espíritu, camináis en el Espíritu y no en la carne. ¿Qué pasa? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Pablo dice, creo que en 2 de Corintios, dice, conozco a un hombre que fue transportado al tercer cielo. Pero él dice, como fue una experiencia que tuvo Pablo, él dice, no sé en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo que Pablo está diciendo, no sé si fue en el cuerpo o fue en el espíritu. Es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo dice que fue transportado a ese lugar. Pero Pablo exhorta que para ser transportado, o para el Espíritu o Dios o Cristo usarlo de esa manera, es necesario que camine como En el Espíritu. en el Espíritu. Es necesario. Entonces, por eso Pablo en una de sus cartas escribe, dice, el hombre carnal es imposible que discierna las cosas espirituales. Es imposible. Él no dice que quizás, él dice que es imposible, no puede ser. Entonces, el punto B, o la parte B, es, sabiendo ya que Juan estaba en el Espíritu y para soportar esos martirios debía de estar en el Espíritu, entonces Juan, estando en el Espíritu, Juan entonces fue apto para escuchar la voz de quién? De Cristo. Y él la identificó, él dice, voz como de trompeta. Isaías, miren algo, y va en contexto lo que estamos hablando, no nos salimos del ritmo. Isaías fue llamado como un profeta, pero ¿qué pasa? Había algo que impedía a Isaías ver y escuchar, y era la inmundicia. Por eso le hablé desde el principio, Dios se pasea en el campamento, pero debe de haber santidad. ¿Recuerdan cuando le dije, sé santo porque yo soy santo? No puede haber inmundicia entre sus campamentos porque yo me paseo en medio del campamento como Cristo se paseaba entre los candeleros. Entonces, ¿qué pasa? Isaías, él declara y dice que él está en medio, oiga, él está en medio de un pueblo de labios inmundos. Es decir, él está en medio de personas que blasfeman. Entonces, cuando Isaías, dice la Biblia que él tiene la experiencia, el serafín viene y toca los labios de Isaías y su impureza es quitada, entonces Isaías comienza a escuchar. ¿Ven? Entonces Isaías comienza a escuchar, porque es necesario usted estar en el Espíritu para usted poder escuchar. Amén. El hombre que camina racionalmente. Imagínense usted, Abraham está cómodo en la casa de su padre, un negocio próspero, una empresa. El padre era
artífice de imágenes y cosas así. El hombre tiene dinero. Abraham está bien. Y escucha una voz que le dice, sal de tu tierra y tu país. Si Abraham comienza a racionar, no se llamaría hoy el padre de la fe. Si Abraham comenzara a racionar en ese momento, ok, Dios iba a levantar piedra de otro lugar. Pues lo iba a levantar porque esa palabra que Dios dijo en Génesis se tenía que cumplir. Pero Abraham hizo caso sumiso a esa palabra que Dios le dio. ¿Y cómo usted cree que fue que Dios se la dio? ¿Cómo estaba Abraham? ¿En medio de qué? De idolatría. ¿No estaba en medio de idolatría? Amén. Abraham estaba en un ambiente que humanamente hablando no le era favorable. Isaías estaba en un ambiente que humanamente hablando no le era favorable. Juan estaba en un ambiente, en medio de un ambiente que humanamente hablando tampoco le era favorable, pero Dios le habló. ¿Usted entiende? Dios le habló, porque Él decidió, eso viene adentro del hombre. Por eso le hablé de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Cuando Dios despierta eso, que puede estar en medio del proceso, en medio de la circunstancia, en medio de la persecución, y Dios le va a hablar en medio de la persecución. Amén. Gloria a Dios. Le habló a Pablo cuando lo iban a perseguir, a matarlo en muchas ocasiones. Cuando Pablo estaba en medio de un naufragio, Pablo dijo, anoche se me apareció un ángel de Jehová y me dijo que nadie iba a morir aquí, solamente se iba a perder el barco y todos los menesteres del barco, pero no se va a perder una vida, porque el que quita la vida y el que la da se llama Dios. Amén. El emperador creía que le iba a quitar la vida, que iba a pagar, que iba a callar a Juan, y el que se cayó fue él, porque él murió primero que Juan. ¿Usted entiende? Entonces, ¿te levantó la mano? Okay. Entonces, es necesario estar en el Espíritu. Yo quiero que alguien me busque 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Alguien que no sea allá, para que todos participen. Capítulo 2, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Estando en el Espíritu, Juan escuchó una voz como de trompeta. El hombre más poderoso de aquella época desterró a Juan a la soledad queriendo silenciarlo, pero él fue el que fue silenciado. Todo aquel que se levante contra Dios es silenciado. Todo aquel que se levante contra el propósito de Dios es silenciado. Fue silenciado Faraón, fue silenciado Herodes, fue silenciado el mismo Satanás. Y si comenzamos a ver en la Biblia, todo aquel que se levantó fue silenciado Saúl. ¿Quién más? Todos los enemigos de esas personas que buscaron agradar a Dios fueron silenciados. Este emperador no fue la excepción. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente, ¿qué quiere discernir? Recuérdense, lo que fue hecho fue creado ¿de dónde? De lo que no se ve. Entonces, usted primero tiene que creer lo que no ve para que se materialice y se pueda ver. Amén. Eso se le llama ¿qué? Sí. Eso se describe como fe. Fe es la certeza. Certeza es algo que es seguro, algo que es oiga eso. Fe, certeza, es algo que es inconmovible. Es algo que no se puede mover. ¿Usted está entendiendo eso? Fe, cuando hay fe. Mire, lo único que asombró a Cristo fue la fe, no fue más nada. Jesús mandó a los apóstoles a 72, muchos dicen que eran 72, otros dicen que eran 70. El caso fue que envió. Y cuando ellos volvieron, dijeron, Señor, pero los demonios, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Jesús dijo, no se asombren por eso.
No se asombren por eso. Y cuando vemos en la Biblia, lo único que detenía a Jesús, oiga lo que le estoy diciendo, iglesia, lo único que detenía los pasos de Jesús era la fe. Detuvo el transcurso de Jesucristo hacia la hija de Jairo, cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó. Detuvo cuando Jesús iba saliendo de Jericó, cuando vio 2 ciegos, lo detuvo. Porque la gente quisieron callarlo, las circunstancias quisieron callarlo y quienes fueron callados fueron la gente. Amén. ¿Está entendiendo? El que tiene fe no lo puede callar nadie. Por eso cuando los seguidores de Jesús en la entrada triunfal iban diciendo Hosanna, 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 los líderes religiosos le dijeron a Jesús, cállalo. Jesús dijo, mira, si ellos se callan, las piedras van a hablar. No lo puede callar nadie, Señor. Vamos a darle un aplauso a Dios. Amén. Tranquilidad. Entonces, el Evangelio, mire, el Evangelio, por eso a Isaías se le santificó, no fue la mano, ni fueron los pies, fue los labios. Para que esa espada aguda, más cortante que toda espada de 2 filos, salga de la boca de Isaías. Es decir, que su boca, por eso la Biblia dice, la vida está en el poder de la boca. La vida o la muerte está ahí, el poder está ahí. Y por eso Jesús le dijo a la iglesia, lo que ustedes declaren, lo que ustedes aten, pero aunque conlleva un sinnúmero de principios, porque eso no es que usted comience a declarar y atar y todo eso, eso conlleva un sinnúmero de principios, el cual está incluida la obediencia, está incluido la consagración, la separación, la santidad. Si hay algún tipo de contaminación, primero tiene que quitarse la contaminación. Primero, antes de Dios hablarle y antes de él escuchar la voz de Dios, recuérdense, Isaías lo que vio fue Serafín, él no vio a Dios. ¿Entienden? Ahora, cuando fue quitada la inmundicia en Isaías, entonces él estuvo capaz de escuchar a Dios. ¿Estás entendiendo? Amén. Entonces, primero tiene que quitarse la inmundicia, tiene que quitarse la vileza, para que entonces Dios comience a moverse en la vida del hombre. Y cuando el hombre habla, entonces volvemos al Génesis. Cuando el hombre habla, Dios dice amén. Volvemos al Génesis, señores, hay autoridad ya. La misma autoridad que se le dio a Cristo, obediencia. Cuando resucita y consuma el plan divino, entonces Él dice la autoridad que perdió el hombre en el Génesis, vuelve de nuevo en el hombre. Volvió a Juan. Señor, ¿usted sabe lo que es pelear contra un emperador? Un emperador que nada más tenía que decir una palabra para que su cabeza estuviera rodando en el suelo. Pregúntale a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre valiente, un hombre que caminaba en el Espíritu, pero un momento que llegó el tiempo de Juan, y él mismo lo dijo, es necesario de que yo venga. Él mismo decretó su sentencia. Señores, tenga cuidado lo que usted habla. Por eso le estoy hablando, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Juan era un profeta, señores. Juan era un profeta de Dios. Amén. Y confirmado por Jesús. Juan nada más tenía que declarar algo sobre Herodes. Y Herodes no le pone la mano a Juan. Pero él se sentenció. Dígame. Pastor, hablando de Juan, Jesús dice que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan. ¿En qué sentido él decía? Porque realmente los profetas mayores hicieron grandes cosas, Elías, Moisés. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo, pero no se ve ninguna clase de milagros en él. Que la grandeza que Jesús describe
en el contexto que Jesús está hablando, identificando a Juan como más grande que todo hombre nacido de mujer, no se basa en las obras, no se basa en los milagros, no se basa en nada de eso. Algo más profundo que las obras y los milagros. Se basa en el trabajo, la encomienda que tenía Juan, profetizado por Malaquías. Cuando tú vas a Malaquías capítulo 4, tú te das cuenta de la encomienda de Juan, cuando dice, y enviaré a mi profeta Elías. Cuando Jesús dice, ese es el Elías que había de venir. Cuando a Juan se le declara el ministerio de Juan, dice específicamente, él va a preparar el camino del Señor. Amén. Dime un profeta que le preparó el camino a Dios, hecho carne. Dime uno nada más. Y es más grande que Juan. No hay. No hay. Por eso Jesús dijo, no hay uno nacido de mujer más grande que Juan. Juan lo dijo. Después de mí, los ministerios, después de mí, porque yo estoy delante abriéndole camino. ¿Se entiende? Yo le estoy abriendo el camino, por eso iban a Juan. Si Juan hacía un milagro, reconocían a Juan como profeta. Si Juan hace milagro, Herodes cuando lo escuchaba hablar temblaba. Si Juan hace milagro, los fariseos y escribas cuando vieron a Jesús, que Jesús le hizo una pregunta, ¿y Juan? ¿Qué ustedes piensan que era? Dice, bueno, si no era un profeta, nos van a pedir a la gente. Si decimos que era profeta, entonces ¿por qué no le hicimos caso? Bueno, no sabemos. Jesús le dijo, pues yo tampoco sé de dónde viene. Bueno, entonces, esa es la grandeza de Juan. Abrirle camino a Dios. Nadie. Al contrario, Dios es que nos abre el camino a nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Le abrió camino a Israel, mi hermano. No allana el camino, el transitar. Se lo allanó a Juan en la isla de Palma. Juan no podía pasar de ahí, pero Dios abrió camino aún en la isla de Palma. Amén. Y Juan salió de Palma. Porque le queda la entrada, la salida, Amén. la puerta. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Amén. leyeron esa, 2 de Corintios capítulo 14, capítulo 2, versículo 14. Entonces vamos al punto 2 de este tema, en la cual la visión de Cristo resucitado, revestido de majestad, que se encuentra en Apocalipsis, en los versículos 12 al 15. Alguien que me busque, son varios versículos, alguien que me busque, Éxodo capítulo 3, versículo 14 y Apocalipsis 1, 4 al 8. I got it. No, ya, que no sea ni usted ni la pastora. Vamos a darle de oportunidad. Apocalipsis, ¿cuál fue que dijo? ¿Cuál tiene? Éxodo. Éxodo 3, 14 y Apocalipsis 1. No, yo no sé cuál es el que dijo. Yo estaba preguntando para anotarlo. Ok, Apocalipsis 1, 4 y el 8. ¿Quién tiene Apocalipsis 1, 4 y 8? Dígame. Primero la hermana de él. Después entonces ven a Joel. La visión de Cristo. Denme un minuto. La visión de Cristo resucitado, para saber entonces de qué vamos, para que la gente que está escuchando entienda qué es lo que vamos a decir. Cuando Cristo dice que Él es el alfa y el omega, en griego, ya le expliqué eso, esa es la primera palabra del abecedario y la omega es la última. Está hablando de lo que es la autosuficiencia de Dios en cuanto a vida se refiere, todo lo puede. Apocalipsis, dice, en el libro de Apocalipsis los dos términos hacen referencia a Dios. Entonces, vamos a leer 3:14 del libro de Éxodo. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Amén. Le describí qué quiere decir ese término cuando Dios le dijo a Moisés: Yo soy, te envío. ¿Qué Dios le está diciendo a Moisés? Le describí eso hace un momento atrás. Es la persistencia. Ustedes han leído en la Biblia cuando en muchas ocasiones, por ejemplo, a los padres de Sansón, al mismo Jacob, dice: el ángel de Jehová se le apareció a Manoa y a la esposa, a la madre de Sansón,
dice que ellos en un momento determinado adoraron y le ofrecieron sacrificio. A un ángel usted no le puede ofrecer sacrificio, nada de eso. Primero el ángel no se lo va a recibir, si es de Dios, no se lo va a recibir. Pero ese ángel específicamente sí recibió la adoración y sí recibió el sacrificio también. Dice que con su báculo, algo poderoso hay que declarar, porque los báculos lo tenían los reyes, los príncipes. Por eso Jacob dice que le dejó un báculo a la nuera de él, que tuvo a Judá y que tuvo mellizos. ¿Recuerdan la historia? Cuando Judá no le quiso dar su hijo menor, ya el último que le quedaba, porque cada vez que le daba uno de sus hijos, los hijos morían. Judá, no, espérate, si no, porque el quitarte los hijos te está quitando la esperanza, tu apellido, de seguir produciendo. Mientras más hijos tú tienes, más garantizada es tu futuro, más garantizado es tu futuro, porque antes se vivía de la agricultura. Mientras más mano de obra tú tienes, más seguro tiene la entrada. Entonces cuando sus hijos, y por lógica eran sus herederos, eso es lo que está cuidando, para que siguieran corriendo, como decimos nosotros, la compañía, haya heredero a eso. Entonces Jacob dice, espérate, así no, yo no le voy a dar a mi hijo. Entonces ella fue sabia, fue astuta, se vistió, dice la Biblia, como prostituta, engañó a Judá, entonces tuvieron hijos. Cuando Judá escuchó que su nuera había sido infiel, que había quedado embarazada, ustedes saben cuál era el castigo, era apedreada o quemada, y eso se lo iban a hacer a ella. No recuerdo el nombre de ella, si alguien lo puede buscar y recordarme. Pero cuando dice la Biblia que cuando ellos estuvieron juntos, ella le pidió algo en garantía, porque Judá andaba sin nada para pagarle, y le dijo, yo te voy a dar un cabrito. Y ella le dijo, ¿qué tú me dejas de garantía? Porque de palabras que estamos hablando. Tamar, exacto, Tamar. Entonces, él dijo, ok, pues, te voy a dejar mi báculo y el cordón del báculo. Te lo voy a dejar como garantía. Cuando yo te envíe el cabrito, entonces tú me devuelves mi báculo. Pero recuérdense, Judá era un príncipe. Judá era un principal. Entonces, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 y el 8. ¿Quién lo tiene? Vale. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y de quien ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso, el que todo lo puede. Dice, habló de 7 espíritus que están delante de ¿qué? Del trono. Delante del trono. También el libro de Isaías, capítulo 11, detalla esos 7 espíritus, que dice que rondan o recorren toda la tierra. Usted puede subrayar ahí Isaías capítulo 11. Usted se va a dar cuenta de lo que de lo que Jesús está hablando cuando se dirige hacia Juan en cuanto a los 7 espíritus que están delante del trono. Perdón, en Isaías que... Isaías capítulo 11. Isaías 11, versículo 1 en adelante, usted lo va a encontrar ahí. Entonces, la parte B dice, la visión del Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Todos sabemos el significado de los candeleros. Él se lo describió o se lo interpretó a Juan, porque Juan no entendía en la visión que está teniendo. Hubo muchas cosas que Juan no entendía. Entonces necesitaba que se lo explicaran qué era lo que él estaba viendo. Alguien que me busque Deuteronomio 23:14, y yo sigo
Alguien que no sea ni Joenny, ni la pastora, ni Jack, ni Débora. Deuteronomio 23:14. El Hijo del Hombre es mencionado en el Nuevo Testamento 88 veces. Oiga eso. 88 veces la palabra Hijo de Hombre o Hijo del Hombre es mencionado en el Nuevo Testamento. 23:14. Y es mencionado en el libro de Daniel, por primera vez esa palabra es mencionada en el libro de Daniel en su capítulo 7, versículo 13 al 14. Esa palabra es mencionada por primera vez en la Biblia, el Hijo del Hombre. Entonces, yo quiero que la sierva me lea ese pasaje bíblico, Deuteronomio 23:14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. ¿Ves la palabra que le estaba diciendo hace un momento atrás? Que Dios se mueve entre ese campamento. Pero dice algo, ahí dice, se extendió más, ahí dice algo interesante. No es que si usted está pasando, usted se está moviendo en cosas desagradables a Dios, que Dios no se mueva. No es eso simplemente. Ahí está diciendo que Dios se vuelve entonces contra uno. No es que usted va a quedar libre, ok, sigue haciendo. No, es que se va a volver contra ti. Porque dice la Biblia algo interesante. La Biblia dice que después de ustedes recibir el conocimiento de la verdad y peca ya voluntariamente, deliberadamente, dice que ya no recibe más sacrificio por los pecados y dice que se constituye ya como un enemigo de Dios. Entonces ya Dios, en vez de venir a darle la victoria, como leía la hermana María, a darle la victoria contra todos sus enemigos, lo que hace es que Él se vuelve contra ti. Y aún añade, pone a tus enemigos entonces sobre ti. Por eso el pueblo de Israel, los enemigos los subyugaban. Dios había dicho, tú vas a ser cabeza y no cola. Tú vas a estar arriba y nunca abajo. Pero eso sí obedece. Ustedes no han escuchado personas que esa palabrita hasta la cantan ellos. Yo soy cabeza y no cola. Arriba y nunca abajo, pero no obedecen ni una tilde de la palabra. ¿Y usted piensa que Dios está ahí paseándose en medio de ese campamento? No, porque tiene que haber obediencia. Amén. Tiene que haber obediencia para que entonces Dios comience a moverse en medio. Recuérdense, Israel no era el único que tenía campamento. La iglesia es un campamento. Jacob, dice la Biblia, Jacob vio campamento. Dice Jacob que cuando él iba a encontrarse con su hermano Esaú, vio 2 campamentos. ¿No lo dice la Biblia eso? Amén. Dice que vio un campamento de ángeles y un campamento de ¿qué? De hombres. Entonces llamó ese nombre Mahanaim. ¿Ustedes no lo han leído en la Biblia eso? Entonces, Dios es un Dios que se mueve en medio de su iglesia. Se lo dijo Jesús, se lo hizo ver a Juan Jesús. Dice que se movía en medio de los 7 candeleros de oro. Y yo le voy a decir algo interesante aquí, que obviamos en el punto anterior. Uno de ustedes leyó cuando dice que los pies de Jesús eran como bronce bruñido, ¿verdad? Como bronce bruñido. Miren algo interesante. Cuando Daniel tuvo la visión, la interpretación del sueño de Nabucodonosor, Nabucodonosor se soñó con una estatua que tenían los pies, uno de hierro, barro y bronce. ¿Qué pasa? El bronce, cuando usted vea bronce en la Biblia, apéguelo a juicio. Apéguelo a juicio eso, el bronce. Bronce bruñido. Había sido procesado
dice por el fuego. Había sido trabajado por el fuego, pero iba a traer un juicio. Por eso el libro de Apocalipsis, usted ve que está lleno de juicio. Primero Juan se le está mostrando quién es el que ejecuta los juicios, el que da el decreto de los juicios, que es el mismo Cristo. Y se le está mostrando un sinnúmero de símbolos, por ejemplo, el bronce, para que Juan entienda de que el bronce que es trabajado por el fuego es juicio en la Biblia. Amén. Entonces, al observar un mapa en Asia Menor, se puede ver que las 7 iglesias estaban distribuidas de la forma de un candelero. Estaban así, miren, la forma en Asia Menor, las iglesias, los puntos geográficos, cuando estudiaron geográficamente los puntos geográficos de cada iglesia, daban la imagen de un candelero. Oiga, qué interesante eso. La imagen geográfica, cuando unían los puntos de ubicación de esas iglesias, la imagen que reflejaba era un candelero, específicamente, precisamente, oiga eso. Entonces, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente, como un horno, mientras que los pies del emperador eran de barro. Por eso, le hablaba momentos atrás, de que el emperador que desterró a Juan, se levantó contra Juan, quiso prevalecer contra Juan, pero no pudo. Por eso dice la Biblia que toda alma forjada que se levante contra ti no prosperará. Amén. Sí, el hermano ya. Pastor, ¿me puede dar un resumen de lo que significa un candelero? Hablando del candelero aquí. Candelero, bueno, en el tabernáculo, que es en la primera ocasión que Dios, cuando se dirige a Moisés para construir el tabernáculo, la tienda de reunión, cuando él habla del candelero, el candelero es una lámpara, era tipo lámpara, se ponía en un lugar específico, el candelero, en un punto específico, geográfico, dentro de la tienda de reunión. ¿Qué pasa? Que ese candelero tenía que estar encima de una mesa y tenía que estar encendido día y noche, no se podía apagar. Y una cosa peculiar, que ese candelero tenía que estar lleno de aceite de olivo, porque así era que se encendían las lámparas, a través del aceite. No había gas ni nada de eso, la ciencia no estaba tan avanzada. Entonces, ¿qué pasa? Eso iba a alumbrar esas lámparas. El candelero estaba constituido por 7 cabezas. 7. Esas lámparas iban a alumbrar entre el lugar santo y el lugar santísimo. Siempre tenían que mantenerse encendidas. Esa fue la misma lámpara, bueno, se lo dijo a Moisés, esa lámpara no se puede apagar de día ni noche, tienen que mantenerse encendida. También, esa era la lámpara que encendía Samuel cuando servía a Elí en el templo. Cuando estaba el arca dentro del lugar santísimo, que estaba cubierto, que no se podía entrar, solamente podía entrar Elí a ese lugar. Pero Samuel siempre encendía la lámpara, la encendía y la apagaba. Pero mira el mandamiento que Dios le dijo a Moisés. Le dijo que no se debía de apagar ni de día ni de noche. Oiga, qué interesante eso, y qué bueno que usted recalcó ese punto. Dios dice el mandamiento, no se debe de apagar ni de día ni de noche. Y Elí la apagaba al caer la noche y la encendía al subir el sol. ¿Estaba haciendo bien Elí? ¿Cómo terminó Elí? ¿Bien o mal? Usted ve cómo usted termina cuando usted desobedece. Elí era un sacerdote, conocía
conocía sus responsabilidades en el templo o en la tienda de reunión, porque no había templo, era en la tienda de reunión. Él la conocía, pero no la obedecía, se desenfocó. La palabra es que se desenfocó del asunto. Y ustedes saben cómo fue entrando el enemigo tan sutilmente que llevó a Elí a corromper, lo mismo que usted leyó, a corromper el campamento de Israel. Lo corrompió. Y Dios hablándole a Elí y hablándole a Elí para que Elí se volviera. Porque Dios es un Dios justo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios lo que quiere es que nosotros arreglemos, entremos a cuenta y arreglemos nuestros asuntos. Amén, iglesia. Entonces, ya para ir culminando, quiero que alguien me busque Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14, para así pasar al resumen y aplicación práctica. Donde la parte B del último punto dice el significado de las palabras de Cristo para Juan y para la iglesia, la cual está en el versículo 18 al 20. Cristo se identificó como el Jesús que vivió, murió y resucitó. Cristo vive por los siglos de los siglos y Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Las llaves de la muerte y el Hades. Por eso, Jesús, dice la Biblia, que descendió a las profundidades de la tierra. 3 días duró en las entrañas de la tierra. Dice que le quitó la llave a aquel que tenía el imperio sobre la muerte, es decir, a Satanás. El sepulcro no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener. Amén. Por tanto, Él venció, a su nombre sea la gloria. Amén. Y entonces tiene la entrada, tiene las llaves. Ahí es, miren, ustedes no han escuchado testimonios de personas que Dios les permite ir al infierno. Hay personas que no creen en eso, están obviando este asunto. Están obviando que el que tiene la llave es Jesús. Amén. El que cierra y nadie abre. El que abre y nadie cierra, iglesia. Amén. Débora. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Miren algo interesante, con esto concluyo, iglesia. En esta vida usted va a tener luchas y persecuciones, así como la tuvo Juan y como la tuvieron todos y la tienen todos aquellos que confiesan el nombre de Cristo. Pero hay algo que no se lo puede quitar ni tribulación, ni persecución, ni el mismo diablo, y es la victoria, y es la llave. Amén. Es la llave. Por eso hay muchos que confunden el contexto cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y entonces cuando Jesús dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo le voy a decir algo. Las llaves del reino de los cielos no es una llave literal. La llave del reino de los cielos se llama tu obediencia a Dios. Amén. Con tu obediencia a Dios, la hermana María leyó que Dios se mueve y le da la victoria sobre todos tus enemigos. Usted sabe que lo último que está esperando Cristo, y con esto concluyo, ¿usted sabe lo que está esperando Cristo? Mire, Cristo venció, pero todavía su cuerpo está en la tierra. Y somos usted y soy yo. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Su cuerpo está en el proceso todavía de ser glorificado como la cabeza fue glorificada. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dios le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso fue a través de Pablo. Y Pablo le dice a las iglesias en Corintio,
específicamente, pero eso en general a todas las iglesias. Paz de Dios. Oye lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Tengan paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el Dios de paz aplastará prontamente a Satanás por estrado de sus pies. Eso es a la iglesia, señores. Amén. Entonces Cristo, ¿usted sabe lo que Cristo está esperando? Es eso. Que usted, a través de su obediencia, ponga a Satanás, cumpla ese libro, ese pasaje de Génesis capítulo 3. Cristo lo que está esperando es eso. Que usted haga, le permita la palabra que se cumpla, le permita a Dios que se cumpla ese pasaje bíblico donde dice que tú le vas a aplastar la cabeza a Satanás. Amén, iglesia. Dios le bendiga, su nombre sea la gloria. Dios le bendiga y Dios le guarde, iglesia.